muchas gracias a todos por su asistencia a esta sesión. Esta sesión titulada Filtros activos Acusign y bancos de capital Barset la hemos preparado para ustedes con la intención de lograr que sus instalaciones eléctricas cumplan con los más altos estándares en cuanto a calidad de energía y, bueno, de la mano tengan todos los beneficios que todo esto conlleva. Cualquier duda que vaya surgiendo, por favor, háganoslas llegar mediante el chat y si es pertinente, estaremos respondiendo la pregunta en el transcurso de la charla, o si no, al final de la sesión en los últimos minutos que estaremos designando para ese propósito. Entonces, por favor, no dejen pasar ninguna duda que tengan y empezamos. Bien, bueno, pues como había comentado, vamos a hablar de los objetivos de esta sesión. Bueno, los objetivos de la sesión son principalmente 3. Lo que queremos es aprender cómo mejorar la calidad de la energía en las instalaciones eléctricas que nos toque gestionar, arrancar, lo que sea nuestro papel dentro de ella, hacerlo de una mejor manera. Además, el siguiente objetivo va a ser cómo el cumplir con una adecuada calidad de la energía nos va a ayudar de la mano con cumplimiento de código de red y también en la misma línea como el cumplimiento con código de red nos ayuda a evitar penalizaciones. Entonces, antes de iniciar, quisiera hacer una pequeña acotación. Vamos a hablar muy frecuentemente, muy recurrentemente a lo largo de esta plática acerca del término calidad de energía. Sin embargo, a lo largo de la misma nos vamos a estar refiriendo de diferentes formas al mismo término. Entonces vamos a hablar de calidad de energía, de power quality, que es el término en inglés. A veces vamos a abreviar mucho con el término PQ, que es justamente la abreviación del inglés, y otras tantas veces nos vamos a referir a calidad de la potencia, que es una de las otras formas en la que traducimos power quality. Calidad de energía es un tema, un término muy frecuente, muy usado por la gran mayoría, pero calidad de la potencia es un término que, aunque se refiere a lo mismo, en últimas fechas ha retomado un protagonismo adicional, ya que es el término que se está utilizando para el código de red en su nueva versión, bueno, al menos en la versión que está en revisión en CONAMER. Ok, entonces, nada más para puntualizar que nos vamos es el mismo término, nada más referido de diferente forma. Ok, vamos a ver nuestra agenda, ya que definimos nuestros objetivos. Nuestra agenda para el día de hoy es primero definir qué es la calidad de la energía. Lo cierto es que a veces, intentando entender las cosas más rápidamente, a veces omitimos los pequeños pasos o los pequeños detalles acerca de la terminología, y ahorita vamos a empezar, digamos, a explicar el tema desde las bases. Después vamos a revisar rápidamente cuáles son los principales problemas de calidad de la energía a los cuales nos podemos enfrentar al momento de estar gestionando nuestros sistemas eléctricos. ¿Cuáles de esos problemas a los cuales nos podemos enfrentar o que podemos tener de calidad de energía están actualmente regulados por código de red? ¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de código de red? Y de forma especial vamos a estar revisando más a profundidad los temas de calidad de la energía, específicamente factor de potencia y armónicos. Y finalmente estaremos revisando las características de los equipos
que nos ayudan justamente a eliminar las problemáticas que nos generan el bajo factor de potencia y la contaminación armónica. En este caso, hablaremos de los bancos de capacitores Barset y los filtros activos Acusign. Entonces, esa es la agenda para el día de hoy. Vamos a iniciar. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener muy claro es qué es la calidad de la energía, ya que el propósito de hoy es aprender cómo mejorarla. Bueno, primero debemos de entender perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de calidad de la energía, lo cierto es que, como sabemos, la energía está presente en muchísimas formas y hoy específicamente vamos a hablar de la calidad de la energía eléctrica. Ok, entonces, cuando hablamos de calidad de energía eléctrica, en realidad nos vamos a referir a un conjunto de fenómenos demasiado grandes y vamos a ir acotando precisamente ese universo que tenemos de posibilidades. Entonces, nosotros sabemos que la energía eléctrica la transmitimos a través de, más bien, en un formato de energía de corriente alterna. ¿Okay? Entonces, nuestras líneas de transmisión, nuestras líneas de distribución llevan en sus conductores corriente alterna. ¿Qué significa alterna? Bueno, significa de hecho que tenemos una señal sinusoidal tanto en voltaje como en corriente. Y entonces, tenemos una señal sinusoidal. Esa señal sinusoidal tiene una frecuencia muy característica. Para México y para prácticamente toda América, la frecuencia del sistema eléctrico es 60 Hz. Entonces, cuando hablamos de la frecuencia fundamental del sistema, nos vamos a estar refiriendo justamente a la frecuencia de 60 Hz. A nivel internacional existen dos estándares, 50 y 60 Hz, siendo 50 la frecuencia, por ejemplo, de la gran mayoría de los países europeos o en América, en países como por ejemplo Chile. ¿Ok? Y esos 60 Hz significan otra cosa más que tenemos 60 ciclos, es decir, 60 de estas ondas sinusoidales que estamos viendo en un tiempo de un segundo. ¿Ok? Como nuestros sistemas eléctricos son de hecho sistemas eléctricos trifásicos, entonces significa que tenemos tres señales que están simultáneamente en nuestro sistema eléctrico. Entonces siempre tenemos fase A, fase B, fase C, cada una de ellas con la misma señal, en la misma magnitud, de la misma frecuencia, pero están desfasadas una con respecto a la otra en 120 grados, una en adelanto y una en atraso. Entonces, vamos a empezar a enumerar cuáles son las características del suministro eléctrico que debemos de estar cuidando para garantizar que tenemos una calidad adecuada de esta energía que nos está llegando en esta forma de corriente alterna. Lo primero es, como ya mencionamos, es que se mantenga la forma sinusoidal de la señal de corriente y de la señal de voltaje. Entonces, esa es la primera característica. La segunda característica, como ya mencionamos, es que mantenga la frecuencia, que sean 60 Hz exactos, ni más ni menos. La tercera característica es que las tres fases tengan la misma amplitud, es decir, que no importa si estamos hablando de alta tensión, es decir, no sé, 115 kilovolts, o si estamos hablando de media tensión, 34 kilovolts, o si estamos hablando de baja tensión, 480 volts o 120 volts, sin importar si es una magnitud grande o una magnitud pequeña, la magnitud de las tres fases debe de ser la misma. Esa sería la tercera característica. Y la cuarta característica sería precisamente lo que mencionamos, desfasamiento entre fases. Cada una de ellas 120 grados desfasado, una en adelanto y otra en atraso con respecto a las otras dos. Entonces, siempre que logremos mantener esas
4 características: forma sinusoidal, frecuencia 60 Hz, amplitud idéntica en las 3 fases y el desfasamiento entre fases de 120 grados, entonces podremos estar hablando de que tenemos un suministro eléctrico con calidad adecuada. Ok, entonces el término de calidad de energía es medible y se puede identificar perfectamente qué tan desviados estamos de esta característica deseable inicial. Cuando hablamos de los problemas de calidad de energía, nos vamos a enfrentar a un conjunto más o menos grande de fenómenos que afectan estas condiciones ideales que hemos mencionado. ¿Cuáles son algunos de los principales problemas de PQ que podemos mencionar en este momento? Bueno, uno de ellos sería el bajo factor de potencia. El bajo factor de potencia se puede identificar cuando, por ejemplo, en un oscilograma, yo puedo observar que el voltaje y la corriente están cruzando por cero en momentos diferentes. Esto significa que hay un desfasamiento entre la corriente y el voltaje, y ese desfasamiento va a implicar un bajo factor de potencia. Esto es un problema persistente en prácticamente el 100% de los sistemas eléctricos. Otro problema importante es la contaminación armónica. La contaminación armónica también se puede identificar visualmente en oscilogramas. Cuando nosotros vemos que las formas de onda, ya sea la señal de voltaje o la señal de corriente, han perdido su forma sinusoidal, entonces es casi un hecho que el problema que está afectando a ese sistema es la contaminación armónica. Otro problema importante que es muy frecuente es el desbalance de fases. El desbalance de fases se puede presentar por múltiples motivos y el efecto que se presenta es que la magnitud del voltaje o de la corriente en las 3 fases es diferente. ¿Okay? Hablando de efectos que no son permanentes como los anteriores que hemos mencionado, están el problema de transitorios. Los problemas de transitorios se deben igual a múltiples factores, siendo los principales el que sucedan descargas atmosféricas cercanas a donde se encuentra nuestro sistema y operación de interruptores grandes de nuestros vecinos eléctricos. Los transitorios son eventos que, como su nombre lo dice, son de una duración muy pequeña, pero que por su magnitud tienden a causar mucho daño y generalmente pueden causar interrupciones a nuestro suministro eléctrico. Otro problema de calidad de energía que podemos mencionar es el flicker. El flicker es una condición en la cual el suministro de voltaje está aumentando y disminuyendo muy rápidamente su amplitud, por lo cual, por ejemplo, podríamos observar este fenómeno como parpadeo en la iluminación. ¿Okay? Entonces, el parpadeo en la iluminación es un fenómeno que resulta molesto a la vista de quien está ocupando esa iluminación. Sin embargo, no solamente se reduce a la molestia que pueda ocurrir, sino que ese mismo efecto de deterioro por efecto del cambio del voltaje muy rápido puede afectar también a los equipos que están conectados a ese sistema y que por tanto se pueden dañar por efecto de esta condición. El último problema que vamos a mencionar en este caso van a ser las caídas de tensión y sobretensiones. En realidad es el efecto de tener un cambio en la magnitud de la tensión. Esto puede ser en una, en dos o en las 3 fases de forma simultánea, dependiendo de la magnitud hacia arriba o hacia abajo de la tensión nominal, va a ser la gravedad del evento
Y además de la magnitud, el segundo factor que va a influir muy grandemente a este fenómeno va a ser la duración del evento. Si, por ejemplo, tenemos una caída de tensión que nos deja solamente el 50% de la tensión nominal, pero el evento dura solamente algunos cuantos ciclos, o unos cuantos milisegundos, bueno, pues seguramente algunos de los equipos que estén conectados a ese sistema ni siquiera se enteren que ha habido un problema. Sin embargo, si ese efecto de caída de 50% de tensión no fue solamente unos cuantos milisegundos, sino son varios segundos o incluso varios minutos, bueno, pues entonces el mismo efecto, pero con una duración mayor, tiene repercusiones mucho más grandes. Cuando las caídas de tensión o las sobretensiones ocurren, van a estar interviniendo, si es que tenemos un sistema adecuadamente protegido, los relevadores de tensión alta o de tensión baja, y entonces interactuando con la respectiva coordinación de protecciones que tengamos programada en nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, esos son solamente, como les mencionaba, algunos de los problemas de calidad de la energía a los cuales nos vamos a enfrentar. Ya dijimos los 4 parámetros que estamos identificando para poder medir cuánta calidad tiene el suministro energético que tenemos. Es la forma, la frecuencia, la magnitud en las 3 fases y el desfasamiento entre fases. De todos estos problemas de calidad de energía que hemos tenido la oportunidad de revisar, ¿cuáles de estos nos afectan en términos de código de red? Porque lo cierto es que código de red regula en muchísimos aspectos del suministro y uso eléctrico de la energía, pero no todos ellos son regulados por código de red. ¿Cuáles de estos sí están incluidos dentro de código de red? Bueno, en realidad los requerimientos para centros de carga o, en otras palabras, para consumidores de energía son 9. El primero son variaciones de tensión, el segundo son variaciones de frecuencia, cortocircuito, factor de potencia, protecciones, control, intercambio de información, calidad de la energía y finalmente modelos de simulación. Es decir, si yo soy un consumidor de energía eléctrica que está conectado a la red, yo tengo la obligación de dar cumplimiento a estos 9 requerimientos que código de red marca como obligatorios. Sabemos todos que código de red es un tema que se volvió obligatorio desde 2016, pero que ha cobrado importancia mayor desde el año pasado, 2019, ya que en esa fecha fue cuando las sanciones entraron también en rigor. ¿Okay? Entonces, bueno, de estos 9 requerimientos, no todos se refieren a calidad de la energía como tal. Entonces, ¿cuáles de ellos sí se refieren a calidad de la energía? Bueno, directamente factor de potencia y calidad de la energía. ¿Ok? Entonces, de estos 2 requerimientos que están dentro del código de red, ¿qué significan para nosotros como usuarios de la energía eléctrica? Bueno, el requerimiento de factor de potencia indica que es obligación mantener un factor de potencia entre 0.95 en atraso y 1.0. ¿Qué significa esto? Que el factor de potencia que tengamos en nuestros sistemas debe de estar siempre inductivo entre 95 y 100% de factor de potencia. Esto, además, con una medición 5-minutal, y el cumplimiento se va a dar como OK siempre que se mantenga el factor de potencia al menos el 95% del tiempo. Además, menciona que posterior a los 10 primeros años, el requerimiento será incrementado
y tendrá que cumplirse un valor entre 97% en atraso y 1.0, nuevamente con medición 5-minutal, al menos el 97% del tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa en primera instancia que ahora con código de red el factor de potencia en nuestros sistemas eléctricos no puede estar capacitivo en ningún momento. Lo cierto es que anteriormente estábamos muy habituados a veces mantener sobrecompensados los sistemas para que nuestro factor de potencia promedio ante CFE fuera lo más alto posible. Sin embargo, ahora con código de red nos están impidiendo tener factores de potencia capacitivos. Otra cosa importante es que anteriormente, cuando lo único que nos preocupaba por parte de cumplimiento con factor de potencia con CFE era mantener el factor de potencia arriba del 90%, bueno, ahora vemos que con código de red se ha incrementado a 95 y 97% respectivamente. Los 10 primeros años de código de red son de 2016 a 2026, así que eso significa que estamos a poco menos de 6 años de que el rango de punto 97 entre en vigor. En cuanto a calidad de la energía dentro del código de red involucra 3 incisos. El primer inciso es distorsión armónica de corriente o, como lo podríamos mencionar en otras palabras, contaminación armónica, y esto está referido a las tablas 3.8a, 3.8b y 3.8c del documento de código de red. El inciso B es la fluctuación de tensión o flicker, que es el otro problema que habíamos identificado en el listado de problemas frecuentes de PQ. Y finalmente el desbalance de corriente. Entonces, con código de red estamos ahora siendo incitados a tener sistemas eléctricos con un desempeño que se apegue a estándares mucho más altos que antes de que existiera este nuevo conjunto de requerimientos. ¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento del código de red? Bueno, yo estoy segura que la mayoría de ustedes ya están familiarizados con esto, sin embargo, no quise dejar de mencionarlo. Las sanciones por incumplimiento de código de red se resumen a 2 rangos. El primero aplica cuando es un incumplimiento que va de 50,000 a 200,000 salarios mínimos, y pues dependiendo del salario mínimo vigente en la zona en la que se encuentren, bueno, pues ustedes pueden hacer el cálculo de cuánto significaría en términos de pesos. Y por incumplimiento que a consideración de la Comisión Reguladora de Energía se evaluará como incumplimiento grave, pues entonces la sanción podría ser más grande y podría significar del 2 al 10% del ingreso bruto anual que tuviera la empresa que estuviera en ese incumplimiento. El código de red es obligatorio, como ya habíamos dicho, desde 2016, pero a partir de 2019 es que es sancionable el incumplimiento, y como consumidores de energía, ya sea de media o de alta tensión, y como los responsables de gestionar sistemas en esos niveles de tensión, bueno, pues entonces debemos de estar atentos justamente para no enfrentarnos a este tipo de sanciones económicas que, como ya vimos, pueden ser bastante altas. Vamos a hablar rápidamente acerca del problema de factor de potencia. Ya habíamos visto que el factor de potencia, entonces ahora con código de red, implica mantener un factor de potencia mucho más alto, arriba de 95 y próximamente arriba de 97, siempre manteniéndose inductivo. Con código de red ya no es permisible mantener factor de potencia capacitivo o sistema sobrecompensado, y deberemos de poder vigilar el desempeño de nuestro sistema con una medición
que sea una medición que esté 5 minutos justamente para que si llegan a verificar si estamos en cumplimiento o no, nosotros tengamos visibilidad desde antes si es que eso está correcto o no. Y si no está de la forma que está indicando un código de red, pues entonces efectuar acciones antes de que llegue una revisión a nuestra instalación. Nosotros hemos trabajado muchísimo tiempo con el factor de potencia. El problema de bajo factor de potencia no es nuevo para nadie. Es un tema que está regulado en México y que está sancionado en México por parte de CFE desde los años 80 y hemos aprendido a cómo solucionar el problema. Entonces, ¿qué es lo que sabemos del problema de factor de potencia? Bueno, pues lo que sabemos es que CFE nos aplica una sanción de forma mensual si es que nosotros mantenemos un mal factor de potencia. Llamábamos anteriormente mal factor de potencia a cualquier factor de potencia que estuviera por abajo de 90%. Significaba que si nosotros manteníamos un factor de potencia bajo de 90, podríamos hacer, más bien nos íbamos a hacer acreedores a una penalización que iba desde el 0 hasta el 120% de lo que nosotros hubiéramos facturado en ese mes en particular en cuanto a energía y demanda. Y que si de hecho nosotros manteníamos un buen factor de potencia, podríamos hacernos acreedores a una bonificación y esa bonificación se hacía efectiva igual con base en un porcentaje, en el porcentaje que se hubiera facturado en ese mes. Y ese porcentaje podría ser hasta del 2.5% si es que el factor de potencia se mantenía arriba de 90%. Ahora, ¿cuál es lo importante con respecto a esas consideraciones con las que vinimos trabajando con anterioridad? Bueno, principalmente que ese factor de potencia era un factor de potencia promedio. Entonces, cuando nosotros revisábamos la problemática de factor de potencia y hacíamos cálculos, partíamos del factor de potencia promedio de nuestro mes y con eso diseñábamos el equipo que iba a solucionar ese problema. Entonces, antes del código de red, era lo que teníamos que lidiar la penalización mensual por parte de CFE. Ahora, con código de red, tenemos un reto mucho mayor, un factor de potencia que es bastante más grande, 95 y 97%, pero que además ya no es un factor de potencia promedio, sino que es un factor de potencia que debe ser real en todo momento porque nos van a verificar cumplimiento el 95 o el 97%. ¿Qué quiere decir? Yo podría tener un sistema con factor de potencia del 95%, pero si solo lo mantuve, por ejemplo, el 90% del tiempo, pues de todos modos significaría un incumplimiento con código de red, porque ahora debo de mantener el valor de factor de potencia, pero también por el porcentaje de tiempo. Esto sin dejar de tener en cuenta que la regulación por parte de CFE y la penalización mensual a la cual ya veníamos acostumbrados a trabajar se sigue manteniendo. Es decir, podríamos, en caso de tener un muy bajo factor de potencia, tener tanto la sanción por código de red como la sanción por parte de CFE de forma mensual. Cuando hablamos de factor de potencia, bueno, es una problemática que se genera porque nuestras cargas demandan tanto potencia activa como potencia reactiva. Cuando yo tengo una demanda de potencia reactiva grande, pues entonces mi factor de potencia es bajo. ¿Cómo se soluciona? Bueno, la solución es instalando una fuente de potencia reactiva de forma local, y esa fuente de potencia reactiva de forma local no es otra cosa más que un banco de capacitores que vamos a instalar lo más cercano a las cargas que están demandando la potencia reactiva, y de esta manera el factor de potencia que se mide en acometida va a ser un factor de potencia muy alto, cercano a la unidad, y solucionamos
nuestra problemática sin que nuestras cargas dejen de funcionar como están habituadas a hacerlo. Como decía, el cálculo para dimensionar el banco de capacitores necesario para incrementar el factor de potencia, bueno, el cálculo se hace a partir de potencia activa, reactiva y aparente que yo tenga en mi sistema. El factor de potencia es en realidad una medida de proporcionalidad de cuánta potencia activa se consume con respecto al total de la potencia aparente. Y cuando nosotros queremos dimensionar el banco de capacitores, pues entonces tan fácil como hacer un poquito de álgebra y trigonometría y finalmente tenemos la expresión esta de acá abajo, QC, en donde podemos calcular rápidamente cuál es el tamaño del banco de capacitores que yo necesito para compensar mi sistema al valor de factor de potencia que yo he identificado como objetivo. Entonces, los cálculos son sumamente sencillos. ¿Cuál es la diferencia ahora que tenemos la necesidad de cumplir con código de red? Como les comentaba al inicio, este cálculo estábamos habituados a hacerlo con un único número. Hacíamos este cálculo partiendo de los valores promedio que teníamos identificados en nuestros recibos de forma mensual, es decir, identificábamos cuál era la potencia activa que habíamos demandado y cuál era el factor de potencia promedio que habíamos tenido y finalmente definíamos cuál era el factor de potencia objetivo al cual queríamos llevar a nuestro sistema, pero también era un factor de potencia objetivo promedio. Este cálculo se hacía una única vez y entonces podíamos determinar cuál era el banco de capacitores que necesitábamos instalar. Ahora, como nuestro objetivo no es solamente evitar la penalización de CFE en el recibo mensual, sino que nos interesa dar cumplimiento a código de red, pues entonces lo que tenemos que hacer es hacer este cálculo para cada una de las mediciones 5-minutales que yo tenga a lo largo de todo un mes. Entonces, yo hago este cálculo, identifico cuál es de todos mis cálculos, cuál es el máximo que identifique, es decir, si yo identifico el máximo, identifico la condición crítica de mi sistema y en función de ese valor máximo de los cálculos 5-minutales que hice, yo podré determinar el banco de capacitores. Lo cierto es que el cálculo es exactamente el mismo, lo único que implica es una mucha mayor talacha porque tendremos que hacer N cantidad de cálculos para cubrir las tantas mediciones 5-minutales que tengamos de nuestro sistema. Sin embargo, álgebra es álgebra y tenemos al Excel de nuestro lado y hacer muchos cálculos pues no va a ser ningún problema. Hablando del otro problema, del de contaminación armónica, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, ya dijimos que son 3 incisos. Distorsión armónica de corriente, que se resume en las 3 tablas 3.8a, 3.8b y 3.8c, que todos podemos encontrar en el documento de código de red, flicker y desbalance de corriente. Vamos a hablar acerca del que más nos preocupa a todos, la contaminación armónica, distorsión armónica en corriente, porque esa es la que generalmente nos va a costar más trabajo y más costo al momento de solucionarlo. Las 3 tablas de las cuales hablábamos son estas. De hecho, esta es una captura justamente del documento como aparece en el documento de código de red, las tablas 3.8a, 3.8b y 3.8c. Sin embargo, a primera vista las tablas parecen un poco confusas, hay un montón de valores y cómo saber cuál es el valor que yo debo de cumplir. Bueno, pues entonces vamos a hablar un poquito primero de los diferentes términos que aquí se manejan en las tablas para después lograr entender qué significa el cumplimiento de ellas. La contaminación armónica es un conjunto de señales
que se presentan en nuestro sistema por efecto de las cargas no lineales. Es decir, la contaminación armónica, al igual que el problema de bajo factor de potencia, es un problema que se genera por nuestras cargas, por lo que tenemos conectado. Tienen una característica muy particular y es que todas las señales armónicas son sinusoidales, pero tienen frecuencias diferentes. Eso significa que entonces todos van a tener la misma forma de onda que la señal de suministro. Nada más que van a tener una frecuencia mucho mayor. Hablando del nombre que reciben las armónicas, generalmente hemos escuchado acerca de la tercera armónica, quinta armónica, séptima armónica. Todas las armónicas tienen un nombre que se denomina por un número. Ese número en particular es el múltiplo de la frecuencia de nuestro sistema por el número de la armónica correspondiente. Por ejemplo, en este caso estamos viendo en la señal roja una señal de tercera armónica. Si suponemos que la señal verde es el suministro eléctrico a 60 Hz, la señal de tercera armónica va a ser una señal sinusoidal que va a tener 3 veces la frecuencia del sistema, es decir, que va a ser de 3 por 60 Hz, es decir, va a ser una señal de 180 Hz. La señal de quinta armónica va a ser también una señal sinusoidal que va a tener una frecuencia de 5 veces la frecuencia de mi sistema. Mi sistema es de 60 Hz, entonces 5 por 60, mi señal de quinta armónica tiene una frecuencia de 300 Hz. Y así sucesivamente todas las armónicas, séptima, novena, etcétera. Todas las armónicas se generan de forma simultánea por nuestras cargas y entonces estas señales se suman a nuestra señal de suministro y entonces cuando nosotros queremos identificar nuestra señal total, vemos que hay una señal que está ya deformada y que por tanto ha perdido su característica de sinusoidal. El problema en realidad no es que pierda la forma sinusoidal nuestra corriente, nuestro voltaje, sino que generalmente esta forma de onda distorsionada va a implicar calentamiento en nuestro sistema, calentamiento en todo aquello que sea parte de nuestro sistema, cables, barras y los propios equipos. Nosotros sabemos que el incremento de temperatura en sistemas eléctricos es importante porque si el incremento es demasiado grande, pues puede significar que se empiecen a quemar cosas y si se queman cosas se dañan, ya no funcionan y por tanto es una condición indeseable. Como les digo, tenemos un suministro de energía que es idealmente totalmente limpio de armónicas y que dependiendo de qué equipos, de qué cargas tengamos conectados, la distorsión será diferente dependiendo de las características de las cargas. Las cargas no lineales son múltiples, son muchas y sin importar el ámbito industrial, residencial, comercial, en todos lados vamos a encontrar cargas no lineales. Y por tanto, hoy día todos los sistemas eléctricos tienen algún grado de contaminación armónica. La contaminación armónica total la vamos a poder identificar como el conjunto, la suma de todas las armónicas de forma individual y vamos a poder identificar que mientras más grande es el grado de la armónica, es decir, una armónica 7, una armónica 9, una armónica 11, esas armónicas van a tender a ser un poco más pequeñas que las primeras, por ejemplo, una quinta armónica. La medición de este problema generalmente lo hacemos en términos de THD y THD de su terminología en inglés, Total Harmonic Distortion. El THD lo medimos tanto en la señal de voltaje como en la señal de corriente. También hablamos de otro término al cual nos referimos como TDD o Total Demand Distortion y este es el término al cual nos vamos a referir para medir las armónicas en corriente, pero referidos a la corriente máxima del sistema. Este TDD
De hecho, cuando lo traducimos al español es distorsión armónica total de demanda y de allí se desprende el acrónimo DATD, que es justamente este acrónimo DATD el que es parte de las tablas de código de red, y entonces ya ahora que sabemos a qué se refiere este valor, vamos a poder medir y solucionar el problema de forma adecuada. La norma internacional que hace referencia a la problemática de armónicos es IEEE 519, y si nosotros revisamos las tablas que nos están pidiendo para cumplimiento por parte de código de red, son idénticas a las que se encuentran de hecho en IEEE 519. Entonces, ya que sabemos cómo poder leer estas tablas, bueno, vamos a revisarlas rápidamente. Lo que debemos identificar es que cada una de las tablas se refieren a niveles de tensión diferentes, es decir, la primera aplica para sistemas de hasta 69 kilovolts, la segunda aplica para sistemas de 69 a 161 kilovolts, y la última, o la tabla C, corresponde a sistemas de más de 161 kilovolts. Lo que hay que identificar, el valor que nos va a definir qué línea es la que va a aplicar a nuestro sistema, es justamente la impedancia relativa o razón de cortocircuito, que está en términos de la ICC y la IEL. ¿Qué son estos términos? Bueno, la ICC es la corriente de cortocircuito en el punto de acometida y la IL es la corriente máxima de la carga que tenemos por parte de nuestro sistema. Entonces, sabiendo estos dos valores, yo puedo obtener rápidamente la relación de cortocircuito y entonces saber a qué línea es la que corresponde el cumplimiento de mi sistema. Por tanto, tengo un valor objetivo de distorsión armónica de demanda, es decir, la totalidad de armónicos, pero además tengo obligación también de cumplimiento de forma individual de los armónicos, es decir, debo de medir tanto armónicos individuales como armónicos totales y verificar que el cumplimiento para código de red se hace desde los dos frentes. Ahora, regresando un poco al tema de compensación de factor de potencia, creíamos que era un tema súper dominado por todos y con el cual ya no podría haber grandes novedades. Sin embargo, nos hemos enfrentado a que sí hay una gran novedad con respecto al problema de corrección de factor de potencia. Lo cierto es que en años recientes se han incrementado de forma importante la cantidad de cargas no lineales en los diferentes sistemas. En realidad, la instalación de cargas no lineales ha sido y sigue siendo exponencial, y entonces la contaminación armónica que generan esas cargas no lineales es también exponencial, va incrementando nuestros sistemas eléctricos, y un problema que era prácticamente despreciable hace 20 años, pues resulta que en la actualidad es un problema importante. Entonces, cuando hablamos de bancos de capacitores, debemos estar conscientes que los bancos de capacitores interactúan con todas las frecuencias y que la presencia de armónicos generalmente van a estar dañando a los bancos y pueden incluso causar resonancia con ellos, y de esta manera incrementar la cantidad de armónicos que hay en el sistema. La razón es súper sencilla. La impedancia del capacitor se diseña a la frecuencia del sistema, en este caso los sistemas de 60 Hz. Como dijimos, las armónicas tienen una frecuencia que es múltiplo de la frecuencia fundamental, y entonces la frecuencia de las corrientes armónicas es mucho mayor que la frecuencia del sistema. Como la impedancia de nuestros capacitores es inversamente proporcional a la frecuencia, pues entonces quiere decir que a mayores frecuencias la impedancia de nuestros capacitores se hace cada vez más pequeñito. Es decir, nuestros capacitores son una baja impedancia para todas las corrientes armónicas, y es por eso que no es posible instalar bancos de capacitores en sistemas con contaminación armónica alta. Entonces, ahora que nos enfrentamos a un problema que
ya teníamos supuestamente dominado y que ahora que aparece este segundo problema relevante nos pone en jaque cuáles son nuestras opciones. Bueno, lo que debemos de hacer es agregar una característica que ayude a nuestros bancos de capacitores a poder seguir operando dentro de estos nuevos sistemas con mucha contaminación armónica. La respuesta es una alta impedancia que se ponga a la entrada de los bancos de capacitores para justamente evitar que las corrientes armónicas lo dañen o causen resonancia con ellos. Esta alta impedancia la vamos a conocer como reactor de rechazo o filtro de rechazo. Lo cierto es que la gran mayoría de los sistemas van a requerir actualmente bancos de capacitores con reactor de rechazo, y todos aquellos bancos de capacitores que no tenían reactor de rechazo van a estar sufriendo deterioros o daños, interrupciones, fallas, justamente por la interacción con los armónicos. En ese sentido, pues tengo la oportunidad de hoy presentarles nuestros bancos de capacitores Barset. Estos bancos de capacitores Barset son bancos de capacitores automáticos que ya traen integrados los reactores de rechazo justamente para garantizar un desempeño adecuado, es decir, poder compensar adecuadamente factor de potencia sin preocuparnos de la interacción que haya con los armónicos que existan en nuestro sistema. Este banco de capacitores Barset, además de contar con los reactores de rechazo, tiene también integrado el controlador automático que nos va a permitir que el factor de potencia nunca pase a capacitivo, justamente para ahora que tenemos este requerimiento por código de red de no permitir que nuestros sistemas se vuelvan capacitivos. Bueno, con el controlador que tiene integrado vamos a garantizar que eso nunca suceda. Además, este controlador no solamente es automático, sino que además tiene comunicación. Mediante comunicación Modbus, este controlador se puede integrar a sistemas de monitoreo para poder tener vigilados nuestros sistemas en línea, en tiempo real, en todo momento, desde cualquier acceso a Internet. Este equipo ya está integrado, como les decía, los reactores de rechazo de forma estándar, y nuestro socio comercial Electron tiene para ustedes disponibles el precio para poder hacer cotizaciones de forma inmediata a cualquiera que esté interesado en estos equipos. Si ustedes además necesitan alguna característica particular, como por ejemplo una conmutación tiristorizada o alguna característica particular, bueno, allí se pueden acercar a los especialistas y pedir una cotización a la medida para su requerimiento. Además de los bancos de capacitores Barset, que están justamente dimensionados o diseñados para el problema de compensación del factor de potencia, tenemos los filtros activos AcuSign. Los filtros activos AcuSign son una nueva generación de equipos para calidad de la energía que podemos resumir en una terminología simple como unas cargas no lineales que van a trabajar a nuestro favor. Ya hemos dicho que la contaminación armónica se producía por efecto de las cargas no lineales que conformaban nuestras cargas, y esta va a ser una carga no lineal inteligente que va a trabajar a nuestro favor, va a identificar la contaminación armónica que haya en nuestro sistema, va a generar una señal idéntica a la señal problema y la va a desfasar 180 grados para de esta manera generar una cancelación del efecto de todas las armónicas que hay en el sistema de forma inmediata, en tiempo real, limpiando el sistema, tanto nuestra señal de corriente como de voltaje, dejándola limpia sin absolutamente nada de contaminación armónica. Este equipo es de última generación, que tiene la capacidad de hacer simultáneamente eliminación de armónicos, haciendo la eliminación simultánea de todo el espectro, desde la armónica 2 hasta la 51, incluyendo armónicas pares e impares, y además también teniendo la capacidad de hacer corrección de factor de potencia y balanceo de corriente de cargas, para poder de hecho cumplir con
múltiples requerimientos que justamente ahorita nos está pidiendo código de red. Es decir, ahora no solamente tenemos la única opción de un banco de capacitores para compensar factor de potencia, podemos también elegir un filtro activo que corrija factor de potencia, con la gran ventaja de que el filtro activo no solo corrige factor de potencia, sino elimina armónicos y hace también balanceo de corriente y también hace mitigación de flicker. ¿Ok? Ingeniera Elba, hay por ahí ya una pregunta. A ver, sí. Dice Daniel Nava, ¿los armónicos pueden filtrarse hacia los equipos sensibles, PLC, switch, CPUs, por los pozos a tierra en una red ya contaminada? Sí. Los armónicos influyen también en los sistemas de tierra. Exactamente. Sí, de hecho, una problemática importante de los diseñadores de sistemas a tierra, de la regla de dedo, es de luego multiplicar por 3, y esa multiplicación por 3 es justamente para super megadimensionar el sistema de tierras. Y justamente si nosotros tenemos un tratamiento adecuado de los armónicos desde antes, nos evitaríamos ese sobredimensionamiento en las tierras. Perfecto, muchas gracias. Podemos continuar. Bueno, pues ya de hecho llegamos al final de la presentación del día de hoy. No sé si haya alguna duda adicional, algo que quisieran comentar. Dice Gustavo, ¿ya está vigente el código de red? Sí, el código de red Código de red se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016. Entonces, entró en vigor un día después de su publicación, es decir, el 9 de abril de 2016. Desde ese entonces tenemos obligación de cumplimiento. La parte buena es que las sanciones, a pesar de que teníamos obligación de cumplimiento, todavía no nos podían sancionar. La posibilidad de ser sancionados fue hasta 3 años después, es decir, el 9 de abril de 2019, fue el año pasado. Ya está en rigor y de hecho ya está en proceso en proceso de revisión, y próximamente va a salir una versión 2 de código de red, que de hecho va a ser más estricto que el que está hoy vigente. Uh-huh. Perfecto, por ahí ya tenemos otras preguntas. Dice Grover Quiroz, en una medición que realicé encontré valores muy altos de distorsión en corriente en el neutro. ¿Cuáles podrían ser las causas y cómo podríamos solucionar? El sistema es 380/220 con neutro. Otra vez, por favor, ¿me repites la primera parte de la pregunta? Claro, en una medición que realicé encontré valores muy altos de distorsión en corriente en el neutro. ¿Cuáles podrían ser las causas y cómo podríamos solucionar? El sistema es 380/220 con neutro. Como habíamos dicho, el problema o quién es el origen de la contaminación armónica en nuestros sistemas siempre van a ser nuestras cargas. Si estamos hablando de contaminación armónica en el neutro, es porque probablemente sea un efecto de una carga o de cargas monofásicas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues lo más recomendable es instalar filtros activos justamente para eliminar la contaminación armónica. Los filtros activos los tenemos disponibles tanto para sistemas, 3 fases, 3 hilos, 3 fases, 4 hilos, y con acción o sin acción en el neutro. En este caso, la recomendación sería poner uno que pueda ingerir sobre el neutro. Otra cosa que también es importante mencionar es que cuando hablamos de contaminación armónica, el valor que
el valor que nos debe de preocupar es el de TDD. Justamente porque a veces el de THD puede parecer muy grande, pero por la forma en la que se está midiendo, el valor de THD puede parecer a veces muy grande sin que en realidad lo sea. Entonces, la diferencia de TDD con respecto a THD es que TDD mide con respecto a la corriente máxima del punto que se está midiendo. Entonces, si tenemos una referencia de la corriente máxima, el porcentaje que vemos de la medición va a ser una medición, un porcentaje real. Allí habría que identificar si lo que se midió fue THD o TDD. Perfecto. Ricardo Granados pregunta, en el caso de un nuevo proyecto en donde tienes relacionada toda la carga, ¿cómo estimas el cálculo de capacitores y armónicos? ¿Qué suposiciones se establecen? Allí hay que establecer una relación muy cercana con respecto al usuario final. Es decir, si bien una instalación puede ser nueva, pero generalmente hay referencias de instalaciones similares. Entonces hay que ir a verificar a esas instalaciones similares de la cual se está tomando esta instalación nueva y intentar proyectar las condiciones de operación y entonces hacer suposiciones o incluso algún tipo de simulación, siempre en el entendido de que una vez que el nuevo sistema quede arrancado, probablemente se tengan que hacer ajustes al dimensionamiento. Una de las grandes ventajas que tiene AcuSign es que es un sistema modular, es decir, que si por alguna razón tú te quedaste corto con el dimensionamiento, pues no tienes que reemplazar el equipo completo, sino simplemente agregas un módulo adicional a lo que ya tienes instalado sin que tu inversión inicial quede tirada, ¿no? Perfecto. Dice Moisés Ortiz, ¿cuándo usar cada tipo banco de capacitores o el filtro? Allí se va a tener que hacer un balance entre necesidades técnicas y posibilidades económicas. Lo cierto es que si solamente nos centráramos en lo técnico, yo diría la mejor opción es un filtro activo porque es un equipo que va a tener un tiempo de respuesta que, por ejemplo, un banco de capacitores jamás va a poder tener. Por ejemplo, un banco de capacitores, dependiendo de cómo se quede programado, puede tener un tiempo de respuesta desde 1 segundo hasta 30 minutos, ¿no? Por ejemplo, yo como usuario puedo programar ese tiempo de respuesta, pero no lo puedo hacer más pequeño de 1 segundo. Con un filtro activo, el tiempo de respuesta es de 4 milisegundos. 1 segundo contra 4 milisegundos no tiene comparación. Otra diferencia importante es, por ejemplo, el banco de capacitores se dimensiona de tal capacidad, no sé, 100 kVA, por ejemplo. Y yo sé que el banco de capacitores es automático, que de hecho está seccionado por pasos y que esos pasos pueden ir conectándose o desconectándose para ir siguiendo la demanda de reactivos y mantener el factor de potencia en el punto ideal. Sin embargo, mi incremento o decremento de potencia reactiva que yo puedo agregar a mi sistema va a estar en función del tamaño de esos pasos. Si mi banco de 100 kVA tiene pasos de 25, pues yo solamente podré suministrar 25, 50, 75 y 100 kVA. Si mi sistema necesita 21 kVA, pues entonces no voy a poder hacer nada porque mi banco no puede suministrar nada en el intervalo de 1 a 25, sino hasta que sean más de 25, por ejemplo. Cuando yo tengo un filtro activo, el filtro activo tiene la capacidad de inyectar milésimas de kVA. Entonces, con el filtro activo, de hecho, si yo le digo al filtro mantén el factor de potencia en 95 o en 97, cuando yo grafique mi factor de potencia, voy a ver una línea recta porque no va a haber ningún escalonamiento en cuanto a cómo se fue inyectando la potencia reactiva, porque el filtro puede inyectar justo exacto la cantidad que se requiere.
un filtro activo siempre va a ser la mejor solución técnica, pero probablemente mi cliente, usuario final, no tenga el recurso asignado para comprar un filtro activo. Entonces, yo tengo que hacer un balance entre lo que es indispensable para mi sistema y lo que puedo pagar. Hablando, por ejemplo, de un sistema muy grande, pues yo diría, podemos, para no gastar demasiado, la primera parte de reactivos, compensarlo con un banco de capacitores, y el ajuste fino de la compensación reactiva la podemos hacer con un filtro activo, porque esa es otra de las grandes características que tienen los filtros activos, que pueden trabajar en conjunto con los bancos de capacitores, siempre que el banco de capacitores tenga reactor de rechazo, y entonces una parte compensarla con un banco de capacitores y otra parte compensarlo con filtro activo. Entonces, allí hay que ver de qué tamaño es el problema, cuáles son las necesidades del sistema y ver cuáles son las opciones técnicas que tenemos y cuál se ajusta al presupuesto que se tiene. Perfecto, muchísimas gracias. Y pregunta Héctor Espinosa Cortero. Buenas tardes, ingeniera. Si tengo un banco de capacitores actualmente, ¿existe un equipo que se pueda instalar por separado para que compense la función del reactor? ¿O tiene que comprarse en conjunto banco de capacitores con reactor? Allí desafortunadamente es muy complicado agregarle a los reactores a un banco de capacitores existente. Si bien se podría hacer, el costo de realizarlo es más caro que comprar el banco de capacitores ya con los reactores incluidos. Y más o menos explico rápidamente por qué. En principio, porque un banco de capacitores sin reactores y un banco de capacitores con reactores, el de con reactores generalmente va a ser del doble del tamaño. El gabinete va a ser del doble de tamaño. Y esto es justamente porque los reactores demandan esa capacidad adicional dentro del equipo. Otra cosa es que los bancos de capacitores que tienen integrados el reactor de rechazo son bancos de capacitores que deben de tener unidades capacitivas, capacitores, que logren soportar sobretensiones. Entonces, si yo intentara agregarle simplemente los reactores a los capacitores que ya tengo, esos capacitores tronarían por el efecto de la sobretensión que genera el reactor de rechazo. Entonces, por las dos cosas anteriores, significaría que si yo a un banco existente le quisiera agregar los reactores de rechazo, pues tendría que agregar una sección del doble de lo que yo tengo de gabinete actual del banco de capacitores, y además tendría que comprar los reactores y además tendría que reemplazar todos los capacitores existentes y hacer la adecuación de barras y de cables dentro del gabinete. Como digo, es realizable, pero sería tan costoso y complejo que me conviene más comprar nuevo el banco que ya traiga los reactores incluidos. Perfecto. También Héctor Espinosa pregunta, ¿el equipo AcuSign también en sus lecturas nos da las lecturas cada 5 minutales? No, de hecho, el filtro activo está midiendo permanentemente el sistema. Entonces, de hecho, el equipo está permanentemente midiendo y por eso es que le permite tener un tiempo de respuesta de milisegundos, porque él está permanentemente midiendo, no está haciendo una medición 5 minutal. Ahora que si nosotros quisiéramos tener registro de lo que está viendo mi equipo, bueno, para un registro adicional tendría que conectar un equipo adicional como una gateway o algo similar, justamente para obtener el registro, porque el equipo AcuSign no tiene memoria. Está midiendo permanentemente y yo puedo verificar, de hecho, en la pantalla del equipo la medición actual que tengo, pero no voy a poder verificar históricos a menos que con un equipo adicional lo pueda ir registrando.
Perfecto. Dice Héctor Espinosa, muchas gracias, ingeniera. Gracias. Y Gustavo pregunta, ¿el código de red también aplica para CFE? Sí, de hecho, voy a regresar un poquito en la presentación justamente para responder esa pregunta. Aquí está. Cuando hablamos de código de red, ahorita nos enfocamos exclusivamente en los requerimientos que tenemos como consumidores de energía, pero de hecho código de red aplica tanto a generadores como transportadores como distribuidores. Nosotros sabemos que de hecho el gran distribuidor en México es CFE Distribución y el transportador en México es CFE Transmisión. Y si bien hoy existen generadores privados, el grueso de la generación en México lo hace CFE Generación. Entonces, si bien no son los mismos requerimientos porque cada papel tiene requerimientos diferentes, es decir, hay un conjunto de requerimientos para generadores y hay un conjunto de requerimientos para transportadores y distribuidores, así como hay un conjunto de requerimientos para los centros de carga o los consumidores de energía eléctrica. Por tanto, sí, CFE también cumple con código de red en sus respectivos ámbitos. Perfecto. Gustavo igual pregunta, hace dos preguntas. ¿Cómo exigirle a CFE que nos cumpla? ¿Cuál es el rango de voltaje que CFE debe de manejar? Ese dato se encuentra dentro de el apartado de variaciones de tensión dentro del código de red para centros de carga. Allí se indican los intervalos que CFE puede entregar y entonces los intervalos o las variaciones pueden ser mayores o menores dependiendo del nivel de tensión en el cual estemos conectados y dependiendo si la variación es transitoria, permanente o semipermanente. Pero se puede verificar en el documento de código de red dentro de las últimas 10 páginas del documento.